Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, que la presencia del Todopoderoso en estos últimos tiempos, llenos de apostasía, llenos de adversidad, estén con ustedes y cuiden este depósito, que giman con gemidos indecibles para no ser desnudados de esta bendita presencia, la cual nos trajo Dios inmerecidamente por medio del sacrificio de Cristo Jesús, para poder nosotros concursar y terminar esta bendita carrera y estar, bendito hermano y bendita hermana, en la promesa eterna del Señor. Que la gracia y la paz estén con ustedes. Me pongo a sus pies para continuar con la enseñanza número 52 de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Yo le pido siempre esta bendita palabra en mano, para que corroboremos en todo momento que esta es la boca de Dios y que aquí únicamente se habla conforme a la palabra de Dios mediante la presencia y el entendimiento que Dios nos da por la santidad. Así que, benditos hermanos, estamos viendo cómo el fruto de un verdadero siervo de Dios, el fruto que debe haber, estamos viendo ayer que nuestras armas no son carnales, no son de aquí terrenales, y esto es muy importante porque únicamente con santidad se puede tener la presencia de Dios y estas armas que pueden destruir siempre al adversario y también a todo su batallón, a todos los impíos, a todo el ejército de Satanás. Proseguimos en el 5, por favor, y sigue diciendo aquí que con estas armas de la milicia que no son carnales, nosotros podemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que aquí está David arrebatando las ovejas del hocico de león como una sombra de lo que iba a venir. Aquí está lo que verdaderamente un pastor hace cuando cuida sus ovejas. Aquí está la bendición y el poder de Dios que nos delega como soldados, como militares espirituales, como ángeles, para proteger al rebaño y para ir en contra de Satanás. Aquí está, derribando argumentos, derribando toda doctrina falsa, derribando toda sabiduría terrenal, argumentos que se levantan contra la cruz, que se levantan con la verdad y con esta bendita palabra y con estas armas que es la espada, derribando, porque como yo le decía en la enseñanza número 51 el día de ayer, que Cristo Jesús dejaba callado y rechinando dientes a los opositores, de igual manera derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que un fruto, cuando Satanás ha logrado engañar a un representante y se vuelve del otro equipo, se vuelven altivos, se sienten dioses. Es el veneno que trajo Satanás, recuerden el Edén, como le dijo a Adán y a Eva: si tú comes de este árbol, vas a ser como Dios. Esa es la altivez. Se sienten que saben mucho, se sienten dueños de la iglesia. Entonces, derribando toda altivez, porque el equipo de Dios, el batallón de Dios, recuerde que una de las características y uno del fruto que debe de haber es el pobre de espíritu, es lo contrario altivo, es el pobre de espíritu, es el que siempre anda humildemente, como Pablo siempre dijo que anduvo humildemente, siempre estuvo con debilidad, presentándose con los corintios, y ya vimos nosotros anteriormente en las enseñanzas que es debilidad, reconociendo nuestra pobreza delante de Dios. Entonces, bien, toda altivez y el que ya tiene este veneno de ser altivo, obviamente se levanta contra el conocimiento de Dios, se levanta contra el conocimiento de la cruz, se levanta contra la prédica que vino a dejarnos Cristo Jesús, y esta bendita palabra se levantan contra la muerte, la separación del mundo, y predican prosperidad, predican
cosas del mundo y se levantan en contra. Porque recuerde que ya vimos, y yo le vuelvo a recordar siempre que pueda, ese pasaje que dice la palabra. Porque la palabra de la cruz, como dijo Pablo, Dios no me ha enviado a bautizar, sino me ha enviado a predicar el evangelio para no hacer vana la cruz de Jesucristo. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. Pero para los que creen, poder de Dios. Así que recuerde, bendito hermano y bendita hermana, predicar, sal de todo lo que te enseñaron tus padres, sal de todo lo que hacen los seres humanos, sal de todo eso. Para muchos es locura y se levantan contra ese conocimiento. La mayoría de las iglesias cristianas están en contra de predicar, no a las escuelas, no al trabajo del mundo, no a las fiestas del mundo, no al dinero. Están en contra del conocimiento de Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos las armas, tenemos el poder de Dios, tenemos la espada, tenemos el yelmo, tenemos todo para ir a tapar la boca a los leones y a las ovejitas humildes que están en peligro, arrebatarlas de la boca del león, como dice aquí, mire bien. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Meditemos, fíjese bien, aquí está con las ovejitas. Cuando recuerde que los corintios estaban siendo casi ya apartados de la cruz, casi estaban ya convenciéndolos de ser apóstatas, de transgredir el pacto. Recuerde la epístola, la carta de exhortación, de amonestación, sal de los ídolos, no tengas compañerismo con ellos, que no sabes que son el templo de Dios y el templo de Dios es santo, etcétera, como hemos visto. Entonces, bien, nosotros estamos para proteger a las ovejitas y con amor, amonestarlas con esta bendita palabra, con estas armas que no son terrenales. Fíjese bien lo que dice, para llevar cautivo. Hay dos reyes, hay dos señores. Uno me lleva cautivo al mundo, uno me lleva preso al mundo, uno me lleva con cadenas al mundo, y el otro señor, el rey de reyes, me lleva también cautivo. Aquí está, o eres tú preso de Cristo, o eres tú preso de Satanás. No hay para más. ¿Se acuerdan una epístola también donde Pablo dijo, prisionero de Cristo? Prisionero y cautivo de Cristo. ¿Por qué? O le sirvo. No podemos servir a dos señores. Recuerde, no puedo ser tibio. O soy caliente o soy frío. O mi vida para Cristo o mi vida. Pero no puedo, como muchos tibios que tienen el pie en el mar y el pie en lo celestial. No se puede servir a dos señores. Muchos cristianos así están. Están en el mundo y van a las congregaciones, quieren servir. No se puede. Porque dice la palabra que a los tibios Dios los vomita. Así que la bendita palabra de Dios es para llevar cautivo, es para llevar presos, es para darles otra vez la cruz, es para sacarlos del mundo y llevar cautivo a todo aquel que entienda y todo pensamiento, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a ser obedientes. Para eso Dios nos ha delegado su presencia. Esas son las armas y vamos viendo la diferencia, bendito hermano y bendita hermana, que hay en muchos representantes que hoy conocemos, que no tienen estas armas y que más bien ya son instrumentos del diablo para estar oponiéndose, son altivos y se levantan contra el conocimiento. Pero más poderosa es la palabra de Dios, más poderosas son nuestras armas, porque sí, aunque sean estos últimos tiempos de apostasía, yo le voy a decir como experiencia, las ovejas humildes que han escuchado cuando las han tratado de engañar, han sido sumisas y están cautivos para Cristo y están sujetos a toda obediencia. Amén. No todos. Hay muchos que fueron arrebatados porque recuerde que estamos en los tiempos de apostasía. Bueno, dice, estando prontos para castigar toda desobediencia como vuestra obediencia, para que su obediencia sea perfecta. Ahora, aquí hay algo muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Aquí también aprendemos que el Señor, el dueño de la iglesia, a los que les ha dado una forma,
tienen la autoridad, conforme la sabiduría y conforme la presencia de Dios, de castigar toda desobediencia o toda práctica de pecado. Grábeselo bien, porque aquí está diciendo Pablo que estaban prontos, ¿verdad? Prontos es que no iban a dudar de hacerlo y que cuando Pablo llegara, si seguían practicando el pecado, estaban prontos para castigar. Ahora bien, yo le digo algo, hay dos tipos de castigo. Dios es el que castiga para edificación, como nos los habla en la Carta Universal a los Hebreos. Que no despreciemos el castigo, porque Dios castiga a quien ama. Que a los bastardos no los castigue, que no desmayemos cuando somos castigados. Pero ¿de qué castigo está hablando entonces aquí? Muy bien, nosotros como representantes, bendito hermano y bendita hermana, tenemos el mandamiento de Dios, que una vez que a los hermanos se les exhortó y que siguieron practicando el pecado y que se burlaron y que no quieren hacer frutos dignos y estar cautivos a la obediencia de Cristo, entonces nosotros tenemos delegado el poder para desamarrar, para apartar, para regresarlos al mundo. Y claro, se van a buscar otras congregaciones, pero Dios, el castigo es que les quite el espíritu y se van a que les rasquen el oído. Es un castigo de Dios. Ellos ya no van a tener acceso a la palabra de Dios, porque dice en 1 de Juan capítulo 3 que el que practica el pecado es el diablo. También dice en 1 de Juan capítulo 5 que el que ha nacido de Dios, el que ha sido engendrado por Dios, no peca y el maligno no le puede tocar. Y esa es la presencia de Dios, ser humano. También dice en los evangelios, recuerda que si un hermano o una hermana lo vemos pecar o pecó contra mí, que vayamos en secreto a exhortarlo, a amonestarlo, que si no nos escucha, tomemos un hermano o dos hermanos para que haya testigos y vayamos a reprenderlo. Y que si aún así no se arrepiente, vayamos con los representantes, vayamos con la iglesia para que los representantes tomen asuntos en la carta conforme está escrito en la bendita palabra de Dios, para que entonces, si no se arrepiente tampoco con los testigos que lo están señalando en ese momento y con los representantes, dice la palabra que en ese momento la decisión que nosotros tomemos, que en ese momento Cristo Jesús está en medio, para que lo que nosotros desatemos quede desatado del cielo. Y quedar desatado del cielo es quedarme sin el Espíritu Santo, porque lo que me hace estar atado espiritualmente es la presencia de Dios, cautivo a los pies de Cristo, y que lo que atemos también aquí quedará atado. Esto quiere decir que si el hermano o la hermana se arrepienten con la exhortación y con esta bendita palabra, que es una espada y que son armas para destruir todas fortalezas, toda altivez y derribar todo argumento, y si es humilde para arrepentirse, gloria a Dios, queda atado para llevarlo cautivo y que sea obediente. Esa es la condición. Esa es la condición de que uno pueda seguir a los pies de Cristo después de haber pecado y que se haya arrepentido. Que prometa estar cautivo para ser obediente a los pies de Cristo. Ahora, aquí no dudaba Pablo de llegar, porque este tipo de cristianos dentro del cuerpo pudren el cuerpo. Son un peligro, bendito hermano y bendita hermana. No lo digo yo, lo dice Dios. Por eso recuerde que ya vimos, no toquen lo inmundo, salgan de ellos, pueblo mío, porque ¿qué concordancia tiene el templo de Dios con los ídolos? Y recuerde que generalmente este tipo de cristianos son idólatras, quieren estar en los deseos de la carne. Bueno, entonces dice, a toda desobediencia, ahí dice, para que vuestra obediencia sea perfecta. Ahora aquí dice, mejor, evítense eso, y mejor que su obediencia sea perfecta. Y aquí hablamos de un tema que los adversarios no hablan, que es la santidad, que es la rectitud, que es la perfección, que es no pecar. Y yo le vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, que todos aquellos representantes que no son de Dios, que permiten pecar
porque dicen que solamente Dios es perfecto y que mientras estemos aquí Dios es amor y que no hay problema si estamos practicando el pecado, casi así lo enseñan. Están blasfemando contra el poder que nos delegó Dios por medio de Cristo, que es el Espíritu Santo, y que precisamente en este nuevo pacto se nos dio para poder, no por obras, sino por fe, hacer todos los mandamientos de Dios y llevar una vida recta, llevar una vida perfecta, llevar una vida inmaculada, como el primogénito, que también recibió lo mismo, que nació igual que usted y que yo en carne, que nació del vientre de una mujer y que bíblicamente se le especifica como el Hijo del Hombre. Y el que no confiese que Jesús vino en carne es el anticristo, es el diablo. Así que bueno, ¿para qué? ¿Para qué estamos exhortando? ¿Para qué son las armas de nuestra milicia? ¿Para qué Dios nos pone esta palabra? ¿Para qué nos da este poder? Para rescatar a las ovejitas que estén siendo engañadas, como aquí se le ha dicho en cada enseñanza. Hermano y hermana, con todo respeto, yo no conozco en dónde se congregue usted, pero si el representante tiene un fruto que no es el que Dios ha dejado para que nosotros podamos escucharlo, yo le he dicho, échese a correr de ahí, porque estamos manejando la espada, estamos manejando esta palabra para derribar todo argumento con que ellos se defienden. Bien, dice en el versículo 7, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Ahora es muy importante esto, porque aquí los corintios, no todos, sino algunos que todavía querían ser engañados o lo estaban siendo engañados, y fíjese lo que dice, miran según las apariencias. Le voy a explicar. Cuando la bendita palabra nos enseña que nosotros somos ovejas, una de las características de la oveja es que es semiciega. Es que una ovejita, animal, el animal físico, no el ciervo, no ve a más de 1 metro y necesita quien lo guíe, necesita un pastor y necesita ir con el rebaño porque no ve. Ahora, de igual manera los que pecan tienen un velo, tienen escamas en los ojos, no pueden ver con claridad el camino de perfección que lleva a la vida eterna. Y este tipo de cristianos generalmente juzga las apariencias. Llego, por ejemplo, este servidor, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? En donde predico yo en una construcción que Dios me permitió, que es el techito donde vivimos, y dicen, no, este no tiene un templo, no tiene diploma, no tiene mucha gente, y juzgan según las apariencias. Ahí en ese templo hay cafetería, hay apóstol, hay varios apóstoles, se visten de traje, traen buenos carros y no pueden darse cuenta de lo que hay dentro de ellos. Juzgan las apariencias, porque así precisamente el primer pueblo no se daba cuenta que los fariseos, que se disfrazaban de ovejitas por fuera, no se daban cuenta que eran sepulcros blanqueados, que por dentro estaban llenos de huesos muertos, que por dentro apestaban, que por dentro tenían lobos rapaces. ¿Por qué? Porque eran cortos de vista. Pero recuerde que hay un don de discernir los espíritus. Recuerde que hay un crecimiento para poder escuchar una prédica de 5 o 10 minutos. Me basta para saber si ese hombre está predicando por medio de Dios o está predicando por medio de Satanás. Pero los que pecan no se dan cuenta. Así que por eso dice, miráis, ustedes miran con los ojos de la carne, miran las apariencias, miran según las apariencias. Ahora fíjate bien, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, si uno tiene la fe de que fue comprado en el bautizo, si uno está seguro de que es cristiano, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque ya algunos estaban siendo engañados por estos falsos de que Pablo no era cristiano, de que Pablo
no era un verdadero siervo de Dios. Así que Pablo llegó a sus vidas, primeramente, a compartirles el Evangelio, a compartirles el bautizo. Ahora, generalmente este tipo de gente, porque a mí me pasó que llegué yo a sus vidas, se les predicó el Evangelio, conforme la bendita palabra, se bautizaron y ellos fueron engañados luego por falsos profetas, pero se fueron diciendo que eran cristianos, que ellos habían hecho conforme la Biblia. A ver, entonces, ¿por qué no me reconocieron? Entonces, ¿por qué están persuadidos de que sí son cristianos? Porque si no me reconocen hoy como un verdadero siervo, pues también el bautizo y también la predica que yo les prediqué fue vana, fue mentira. ¿Van entendiendo, hermano? Por eso recuerde que Pablo llegó primeramente. Entonces dice, ¿están persuadidos de que son de Cristo? Sí, bueno, pues tengan en cuenta esa persona, que así como ustedes están seguros, yo también soy cristiano porque yo llegué a sus vidas. Bien, así se les abría los ojos Pablo a esta congregación. Dice en el versículo 8, porque aunque me glorié algo más, todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Ahora recuerda que en los versículos de arriba, Pablo se estaba gloriando de las armas que tenía y que Cristo Jesús nos ha traído para derribar toda fortaleza, para derribar todo argumento, para derribar toda altivez, para derribar toda sabiduría que es en contra de Cristo, que es en contra de Dios. Y aquí estaba diciendo Pablo, porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, ¿qué autoridad nos ha delegado Dios como representantes? Primeramente, predicar con las armas, no para destrucción, sino para que haya un fruto de arrepentimiento. Nos ha dado la autoridad también de castigar. Nos ha dado la autoridad de hacer a un lado lo que no es. Nos ha dado la autoridad a los que predicamos con ejemplo de cuidar al rebaño para que no se contamine, y nos ha dado y nos ha delegado su presencia y estas armas. Y fíjese bien, la autoridad la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. Por eso no me avergonzaré. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que un rey, Dios le delegaba una autoridad para gobernar al pueblo. De igual manera, en Timoteo y en Tito, habla que el obispo gobierne bien su casa y gobierne bien al pueblo de Dios. Pero ¿con qué voy a gobernar? Dios me da una autoridad como el pueblo mexicano le dio una autoridad por votos al presidente López Obrador aquí en México y a la gobernadora. Están gobernando y están aplicando una ley y tienen una autoridad de mandar a la cárcel y tienen una autoridad de castigar al que no esté cumpliendo la ley según la transgresión de ley que haga. De igual manera, entienda, nosotros somos gobernantes, puestos por Dios, con santidad, hechos por Dios, y nos ha dado una autoridad para saber gobernar mediante la ley y pagar y dar la retribución a todo el que practique el pecado como ministro para bien de las ovejitas, o bien para bien del que no se pierdan, de que esta palabra y estas armas y esta exhortación y esta autoridad es para, no para destrucción, si es para edificación. De igual manera, toda prédica que Dios me permite, fuerte, porque aquí se habla de la verdad, aquí se habla del lago de fuego, aquí se habla de terminar con Satanás, aquí se habla de terminar en el mundo, aquí se habla de bendiciones y de maldiciones, como Dios habló en Deuteronomio 28, 29, 30, aquí les dejo la muerte y la vida, aquí le pongo la bendición y la maldición. De igual manera nosotros tenemos esas armas para edificar y no para destruir. Pero aquel cristiano o cristiana que escucha y aún así duda de la palabra de Dios cuando se le está mostrando con las armas mediante el Espíritu Santo, bueno, ya está escrito en Apocalipsis 21:8 que el juicio empieza por la casa de Dios y que los incrédulos y cobardes irán al lago de fuego. Bien,
Dice entonces aquí, porque aunque me glorié algo todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Así que de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, muchas ocasiones, con esta autoridad que Dios nos ha dejado y con estas armas, ha sido a veces para edificación. Hoy estamos en los tiempos de apostasía. La mayoría de las veces hoy, en fecha, es para destrucción de ellos mismos. Y por estas cosas, a mí me han dicho que soy legalista, a mí me han dicho que tengo un carácter muy fuerte, pero yo le digo algo, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios, como lo dice en Gálatas capítulo 1. Yo espero la vida eterna, yo únicamente estoy sujeto a un Señor y me dejo gobernar por Dios poniendo ejemplo primeramente y predicando con ejemplo y también haciendo las cosas como Dios me manda, y así, aunque me han querido avergonzar, aunque he tenido mucha oposición, no me avergüenzo porque mi conciencia está tranquila delante de Dios, que todos esos ex hermanos que ya no son de Dios, que se perdieron en su momento, no para edificación, cuando se les exhortó y se les amonestó y estaban pecando, yo cumplí como Dios le mandó a Ezequiel. Tú ve a este pueblo y predica y amonéstalos, Ezequiel, porque yo voy a tener entonces con qué juzgarlos. Y si no se arrepienten, tú habrás lavado tus manos, pero si no los reprendes, yo voy a demandar la sangre de tus manos. Se arrepientan o no se arrepientan. Por eso no me avergüenzo yo, porque gracias a esta presencia, gracias a estas armas, se han podido salvar en estos últimos tiempos algunas ovejitas que están con vida, que tienen un crecimiento y que tienen el discernimiento de cuál es el camino verdadero a la vida eterna. Por eso no nos avergonzamos. Dice en el versículo 9, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Y le voy a explicar también esto. Bendito hermano y bendita hermana. Aquí era una carta. Alguna ocasión que yo predicaba, a mí me dijeron que yo amenazaba, que mis prédicas eran de amenazas. Pero si usted abre la boca de Dios, en todo momento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios es el que nos está diciendo y hablando del mal y el bien, hablando de la bendición y la maldición, no yo. Yo únicamente abro la palabra de Dios. Acabamos de ver de un castigo, acabamos de ver que dijo Pablo, yo estoy pronto para castigar toda desobediencia. Ya vimos también en Corintios, ¿verdad? Y aquel que ha fornicado y ha hecho tal pecado que ni los gentiles se escucha de tener la mujer de su padre, y al tal ya lo ha entregado a Satanás. Entonces, vamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, que siempre en las cartas, siempre en la palabra, nos habla de la maldición mientras estemos aquí en el planeta Tierra y también que va a haber un juicio. No somos nosotros. Ahora, recuerde, desde el Antiguo Testamento no era que el primer pueblo cuando veía al enemigo venir y estaban los atalayas y tocaban la trompeta, no era para amedrentar al pueblo, era para que se salvara. Era porque el atalaya que estaba en lo alto y tenía vista, podía ver. Los que estaban abajo en la ciudad no podían ver. Estaban los muros. Ellos no podían ver. Y si el atalaya se dormía, como hoy hay muchos atalayas y muchos representantes durmiendo, que han visto a Satanás y a todos los demonios estar acechando y no tocan trompeta, pues ya están cautivos. Ya entraron a la ciudad, ya fueron despojados, ya el ladrón vino a hurtar el oro y la plata que es la santidad, ya vino a hurtar, ya vino a destruir el templo. Así que yo le digo, bendito hermana y bendito hermano, el atalaya, cuando tocaba trompeta, era para que con temor los hombres tomaran el yelmo, tomaran la coraza, tomaran el escudo, tomaran la espada, tomaran el calzado y estuvieran preparados para recibir el enemigo. De igual manera, la palabra es una trompeta, simbólicamente. La palabra es que la trompeta es que estamos en guerra. Recuerde que la guerra empezó desde que Cristo Jesús murió y resucitó. Entonces Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y lo dice muy claramente.
en 1 Pedro 5:8, que Satanás está como león rugiente, alrededor, buscando a quien devorar, así como en Job, cuando le dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Qué dijo? De merodear la tierra, de estar viendo a quién devoro. Y ya me he devorado a muchos, porque Dios le dijo, ¿y no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? ¿Que no lo has podido devorar? ¿Ni lo vas a poder devorar? Porque no lo pudo devorar. Amén. Desde ahí empieza la enseñanza. Entonces, la palabra no es para amedrentar. La palabra, cuando se habla con autoridad, es para salvar. Es como yo ya le había puesto el ejemplo del niño y el cocodrilo. ¿Cómo le voy a gritar? Bien, hermano, yo espero que vayamos aprendiendo. Para que no parezca como lo que los quiero amedrentar por cartas. Dice, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Recuerde que también ya vimos anteriormente que muchos decían que cuando Pablo enviaba estas cartas, los quería amedrentar, que eran fuertes, pero que cuando estaba en presencia, estaba débil y hablaba persuasivamente y suavecito. ¿Se acuerda que vimos en la enseñanza número 51 de ayer? Que Pablo dijo, pues tenga tal persona que así como soy en las cartas, estoy presto para hablar también de igual manera a los que no se quieran arrepentir. Y de veras, hermano y hermana, que nosotros lo que menos queremos en una congregación es hablar fuertemente. No crea que es un fruto donde nos alegremos. No, recuerde que dijo Pablo de esto. Dijo que en su momento a Pablo le causó tristeza. A Pablo le causó lloro. De igual manera, yo lo he experimentado. Cuando un hermano y una hermana está practicando el pecado, digo, ¡ay, Señor! ¿Y por qué temo? ¿Por qué lloro? Porque yo no sé si al hablarle fuerte como Dios me manda, vaya a recibir insultos y se vaya. O bien vaya a haber un fruto de tristeza, de arrepentimiento, y que también de las dos formas se siente feo. Si se pierde el hermano y también si lo veo llorar, también se siente feo. Entonces, de las dos maneras, no es grato para nosotros, bendito hermano y bendita hermana, tener que hablar con autoridad cuando se presenta. Es más bonito cuando la barca está en tranquilidad, cuando el equipo, cuando los discípulos están siendo obedientes y que uno puede predicar tranquilamente, puede enseñar sin alzar la voz, puede enseñar sin estar hablando del lago de fuego y de las maldiciones, sino del compromiso que tenemos con Dios. Bueno, yo espero que vayamos entendiendo. Entonces, dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Y la palabra, la exhortación, menospreciable. ¿Por qué? Porque claro que habiendo una carta, cuando no hay presencia, pues, mire, yo le voy a explicar para que pueda entender bien esto. Cuando Dios me permitía predicar, hace mucho tiempo ya, estoy hablando de hace 13 años más o menos, y estaba un grupo de personas que decían amén y que ponían caras de temor a la palabra de Dios cuando se les hablaba, y cuando estaban con su servidor se mantenían sin pecar, pero nada más se iban. Y yo muchas veces me los encontraba porque era una vivienda chica donde estábamos, como un tipo pueblito, donde todos se conocían, ¿verdad? Y muchas veces que yo iba caminando, me encontraba fumando y le digo, ¿qué nada más en mi presencia tienes temor? ¿No tienes temor a la palabra de Dios? ¿Menospreciaste la palabra de Dios? Sepas, recoge tu cigarro, le decía, no lo tires, sepas que yo no te voy a juzgar, sepas que yo no tengo la mano ni la autoridad para enviarte al lago de fuego a la vida eterna, sepas que tú estás menospreciando la palabra de Dios y eres hipócrita porque nada más en mi presencia y en la presencia te comportas como un santo. Bien, es lo que está para que podamos entender. Le pongo ejemplos. Dice en el versículo 11, esto tenga en cuenta tal persona,
que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Ya está diciendo aquí Pablo, tenga en cuenta tal persona que nuestras armas no son terrenales, que llevamos la presencia de Dios. Tenga en cuenta tal persona que así, si piensa que las cartas son duras, de igual manera en nuestra presencia, en frente de todos, le vamos a hablar fuertemente para que se arrepienta o para castigarlo y hacerlo a un lado. Tenga en cuenta tal persona. Así que estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, que cuando hay necesidad de que un ministro esté hablando fuerte después de una exhortación y sea pronto para estar limpiando la cizaña del trigo y las hojas secas de un árbol, si eso no se ve hoy en las congregaciones, hablan con palabras persuasivas porque no tienen las armas, no tienen el Espíritu Santo, no hablan con autoridad, no les importa el rebaño. Dice entonces, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos como algunos se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ahora, ¿de qué está hablando? Está hablando de gente que se sentía representantes de falsos ya, que estaban viniendo a engañar y que ya estaban siendo engañados. Por eso dice así, porque nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. Vamos a ver, ¿qué es gloriarse desmedidamente? La palabra de Dios dice que yo nunca me puedo gloriar. Un siervo verdadero nunca se puede dar gloria, nunca puede decir, yo leo la palabra, yo todos los días predico la palabra, los 365 días del año, todos los días doy mi vida. No podemos gloriarnos, porque eso lo hace Dios. Como yo, cuando Dios me ha permitido predicar y tocar esos temas, yo le he dicho, no soy yo, hermano, no soy yo, es el Espíritu Santo. Porque nadie se puede gloriar si puede caminar en el mar o si puede hacer alguna obra, como la ofrenda que iba a dar este pueblo, no se podían gloriar de ser buenos, porque nada más hay uno bueno, Dios. Por eso dice, no nos vamos a gloriar desmedidamente con estos falsos apóstoles, con estos falsos hermanos que se vienen a gloriar en las apariencias y que muchas veces enseñan, yo tengo 20 años de cristiano y he hecho fundación en el continente americano y he fundado tantas iglesias y hay tantas iglesias y se sienten como pavorreales. Y soy un doctor de la ley y los presentan como escatólogos, como doctores de la ley. Y todo el pueblo les aplaude y los trata como dioses y los ve como dioses y no separan su vista en ellos. Bien, eso se glorian en las apariencias. Así que bendito hermano y bendita hermana, recuerde que el primogénito, nuestro Señor Jesucristo, siempre le dio la gloria a su Padre. Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno. Y también Cristo Jesús dijo, todas las obras que yo las hago, las hace mi Padre por medio mío. Amén. Claro que Dios después lo exaltó. Claro que Dios después le dijo que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pero hasta que Dios le delegó que le diéramos gloria. Pero aquí Cristo Jesús se humilló. Aquí Cristo Jesús fue obediente a su Padre. Nunca se enalteció. Bien, entonces bendito hermano y bendita hermana, aquí está haciendo una comparativa del fruto de los falsos y de los verdaderos. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta ustedes. Ahora, ¿cuál es la regla que Dios nos ha dado por medida? No jactarnos, no gloriarnos, sino con hechos. Que los ciegos vean, que los cojos anden, que los paralíticos caminen, que los muertos sean resucitados, que haya un fruto de conversión, que haya un fruto de vida, que haya un fruto de que en una iglesia ya no anden en la carne. Entonces yo no me voy a gloriar. Entonces esa ovejita,
conforme a esta regla que Dios nos ha dejado de mostrar, estas armas que nos ha dado, que también son poderosas para transformar criaturas y que puedan decir, ahora veo, ahora camino, ahora ando, ahora. Entonces, esa es nuestra gloria, pero delante de Dios. No de palabra, no por apariencias. Dice que Dios nos ha dado por medida. ¿Y cuál es la medida? Bien, la medida es llegar a ser apóstol, maestro, profeta o evangelista. Esa es la meta que nosotros tenemos que llegar. Esa es la medida del varón perfecto, la medida de ser un ser espiritual, la medida que Dios pueda mostrar su poder en el amor para los que vienen mansamente y tienen hambre y sed de justicia, para llegar también hasta ustedes. Amén. Dice, porque no nos hemos extramilitado como si no llegásemos hasta ustedes, pues fuimos los primeros en llegar a vosotros como en el Evangelio de Cristo. Aquí otra vez se está poniendo una comparativa que yo siempre he puesto de ejemplo, bendito hermano y bendita hermana, porque el día de hoy, esto que estamos viendo aquí, se lleva a cabo. Fíjese bien, se meten en fundamento ajeno. Hoy, las congregaciones, los que se dicen cristianos y que se atreven a enseñar la palabra, no salen a predicar, no salen a ir por gente que sea católica, que sea judía, que sea testigos de Jehová, que tengan una religión engañada por Satanás, teniendo nosotros vista y sabiendo cuál es la verdad. No salen. ¿Sabe qué es lo que hacen? Buscan cristianos para arrebatarlos. Se meten en fundamento ajeno y roban, porque Satanás vino a robar. Y vienen con palabras persuasivas, vienen a rascarles el oído, vienen a decir que nosotros no tenemos la verdad, que es mentira lo de la cruz, que aquí amenazamos, los testigos de Jehová dicen que no hay lago de fuego, que eso es mentira, y bueno, etcétera. Otros cristianos dicen, no, la salvación no se pierde, Dios te ama. Ay, no, que habla muy fuerte. Bueno, yo le digo, aquí bendito hermano, como una experiencia para que podamos entender este texto, este versículo. Yo le dije que alguna vez Dios me envió a un lugar, hace aproximadamente 6 años, 7 años, en el estado de Hidalgo, llamado El Carmen. Bien, yo tenía que ir 3 veces a la semana y esos 3 días a la semana estaba yo por lo menos 7, 8 horas allá. 5 enseñando la palabra y 3 conviviendo con ellos. Bien, fui el primero que llegó a sus vidas con el Evangelio y a mí me costó años de trabajo para que llegaran a tener un crecimiento espiritual. Llegaron varios anteriormente queriendo arrebatar a las ovejas, sabiendo que ahí había en esa casa una congregación, y cuando no estaba yo, porque Satanás es astuto, llegaban, no nada más en el Carmen, también allá en el sur, en Magdalena Contreras, también había una congregación allá. De igual manera, cuando no estaba yo, llegaban otras congregaciones y los hermanos les decían, es que somos cristianos, nosotros nos congregamos. No, sí, pero mire, escúchenos, es que esa no están en la verdad, es que mire. Y trataban. Eso no fue lo que mandó nuestro Señor Jesucristo. Eso no lo mandó a hacer, hermano. Él nos mandó a ir a todo el mundo. Él nos mandó a predicar el Evangelio a quien no tuviera el Evangelio. Pero estos son hijos del diablo, porque se dedican a robar y a meterse fundamento ajeno. Por eso dice aquí, porque no nos hemos extramilitado. ¿Qué es extramilitar? Bueno, que yo como cristiano no cumpla con el Evangelio y no salga a predicar, porque dígame usted, ¿qué cristiano ve en las calles tocando? O yo le digo, si le enseñan por teléfono a alguna mujer, o algún pastor, o va a una iglesia, y si no salen a trabajar, si no salen a las plazas, si no salen a tocar puertas, se extramilitan. Porque no extralimitarse es llegar a los que no conocen la palabra. ¿Por qué no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta ustedes? Ahora,
Los primeros que llegaron fue Pablo y la iglesia. Dice, pues fuimos los primeros en llegar a vosotros con el Evangelio de Cristo. De igual manera, yo fui el primero que llegué con el Evangelio, con mi madre, con mi padre, con primos, con amigos, y hubo quien arrebatara. Hubo quien. Claro que la ovejita tiene la culpa también, porque en su momento, igual que Pablo, yo les enseñé y les dije tengan cuidado con la palabra, pero se fueron a que les rascaran el oído. Fueron engañados. Amaron más los deseos y las concupiscencias del mundo que la cruz de Cristo y el padecer por Cristo. Porque a mí me pasó. Yo fui el primero que llegué a sus vidas. Yo fui el primero que, siendo católicos, llegué a predicarles el Evangelio, y después estos se metían y decían, no es cierto lo que predica, no es cierto esto. Híjole, bueno, pobres, porque algún día van a tener su pago. Bien, dice, fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio, que es muy importante también. ¿Por qué resalta aquí Pablo y dice con el Evangelio? Porque estos falsos no llegan con el Evangelio, no llegan a predicar la cruz, no llegan a predicar el bautizo, llegan a decir, oh, haga esta oración y usted ya es salvo, ya entró Cristo. ¿Quién vive? Cristo vive, gloria a Dios, usted ya es salvo, ya es cristiano, ya es el pueblo de Dios, y engañan a las ovejitas. Porque Cristo Jesús vino a traernos un pacto de Dios, un pacto que nosotros tenemos que firmar con sangre, que es muerte, que es tomar la cruz, que es saber lo que voy a hacer, porque el Evangelio dice la palabra, antes de que digas sí, antes de que te bautice, ¿qué hombre? No queriendo edificar una casa, no se sienta primero y calcula el costo, a ver si tiene la fe, a ver si tiene con qué apagarla, con qué acabarla, porque el que la empieza y la deja a medias, se burlarán de él. Así es el pacto, hermano. A mí, mire, yo le digo algo, la mayoría de las veces que Dios me ha permitido predicar en estos últimos tiempos el verdadero Evangelio, el 80% de la gente, no más, el 90% de la gente no quiere. Cuando se predica la verdad en estos tiempos que estamos de apostasía, el 10% se bautiza, pero de ese 10%, ¿cuántos llegan al crecimiento espiritual? Entonces, cuando dice nosotros llegamos con el Evangelio, Corintios, llegamos con el verdadero bautizo, llegamos con el pacto, llegamos a presentarles la muerte, llegamos a presentarle a Cristo crucificado, llegamos con la cruz de Cristo, llegamos a predicarles la verdad. Porque estos falsos, le digo, no llegan con el Evangelio el día de hoy. Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Ahora fíjese bien, no nos gloriamos en trabajos ajenos. ¿Qué es esto? Yo conozco, yo de hecho tengo, familia que se separó y que predican y que se glorian en trabajos ajenos de tener mucha gente en sus congregaciones. Cuando yo llegué a sus vidas, porque la mayoría de la gente, mucha gente que tienen, fue que yo llegué a sus vidas y se glorian porque les rascan el oído. Y claro, ya le he dicho yo, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Yo le he hablado de niños. Si un señor a un niño le ofrece legumbres y otro le ofrece golosinas, el niño se va con el de las golosinas. Porque un niño es feliz con su Coca-Cola, un niño es feliz con chicharrones, con salsa, con pizza. Un niño es feliz con eso, pero lo están matando. De igual manera hoy, los que no tienen un crecimiento espiritual, les encantan las golosinas y la comida que ofrece Satanás, que son los deseos a la carne. Pero bueno, entonces muchos se glorian de arrebatar gente, de rascarles el oído y de convencerlas a las concupiscencias de la carne. Claro que esas iglesias van a estar llenas. Porque si yo tengo 100 niños que no estén sus padres ahí, dígame, si yo tengo una mesa de golosinas y una mesa de comida sana,
¿cuántos niños se van a ir a la mesa sana? ¿Y cuántos niños se van a ir a la mesa de pizza, de chicharrones, de golosinas? Pues la mayoría, casi todos, los que no tienen el entendimiento. De igual manera, así es. Y este tipo de gente que se meten en fundamento ajeno y se dedican a bajar de la cruz y a estar siendo ladrones y a meterse en fundamento ajeno y que no respetan, porque así yo le digo, aquí a los cristianos, en su momento, cuando yo les decía, cuando lleguen a ustedes, díganles que tienen ya una congregación, que llegaron con el evangelio, que son cristianos, díganles. Y ni aún así, yo cuando me iba, los abordaban en el camino, los esperaban a que salieran. Eso yo estoy hablando de muchos años. Y los abordaban para arrebatarlos. De igual manera, en todo el tiempo ha sido lo mismo, bendito hermano y bendita hermana. Así que por eso dice, nosotros no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Que si tengo poca gente, gloria a Dios. No me glorio por haber arrebatado gente, por engañar y tener 100 cristianos aquí. No en trabajos ajenos. Porque ¿quién trabajó? ¿A quién le costó trabajo? ¿A quién le costó lágrimas? ¿A Dios por medio mío? Y cristianos que ya tenían 3 años, 4 años, 1 año, entregándoles yo mi vida y viendo por ellos, ¡ja! ¡Qué fácil! Se lo robaron y se metieron en trabajo ajeno. Pero nosotros no somos así, bendito hermano y bendita hermana, porque yo jamás me he metido a donde hay congregantes a tratarlos de jalar de este lado. Pero cuando un cristiano viene de una congregación falsa, por la prédica, por medio de YouTube o por alguna prédica que escuchó, bienvenido. Pero si no es falsa, y si es un hermano y un consiervo, yo le digo, ¿por qué? Él llegó a tu vida. Como dice la palabra en Proverbios, ¿verdad? Bebe del manantial de la mujer de tu juventud, que es la iglesia. Bueno, dice entonces, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre ustedes conforme nuestra regla. Ahora, ¿cuál es el gloriarme? ¿Cuál es el fruto? ¿En qué debo de estar yo tranquilo? Muy bien, en ver cómo una ovejita llegó con daños en su corazón, cómo llegó con codicia, avaricia, con vicios del mundo, etcétera, con ídolos, y que mediante la fe y mediante el trabajo de dar mi vida por medio de Dios, para que la gloria siempre sea de Dios, y dar por gracia durante años, los 365 días del año, por horas, viviendo una transformación hasta que llegó a ser un ser espiritual. Entonces me voy a gloriar, no en arrebatar gente, no en tener una congregación llena, no, me voy a gloriar aunque tenga 3 ovejitas o 4, que las ovejitas puedan ver, que las ovejitas sean seres espirituales, que las ovejitas estimen por basura todo lo del mundo. En eso me voy a gloriar, pero no con ellos, sino para con Dios. Para que también la ovejita, el día de mañana, cuando vea el cambio, pueda reconocer cuál es un verdadero siervo y cuál es un siervo que engaña. Por eso dice, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, aquí está de un crecimiento, seremos muy engrandecidos por Dios, entre ustedes también, vamos a ser, porque aquí, hermano, las pocas ovejitas que tengo, pues gracias a Dios saben que tengo Dios y saben, se sujetan, saben que Dios me puso. Me engrandecen no para adorarme como rey, sino para tener un respeto, para saber que soy un gobernante puesto por Dios. Y que cada que exhorto y amonesto, agachan la cabeza y dicen amén y dan las gracias. Reconocen que soy puesto por Dios. Bien, cuando ha habido un cambio, conforme a nuestra regla. Y esta regla proviene de Dios. Esta regla no proviene de nosotros. Esto es lo que dice Dios. No se metan en fundamento ajeno, sino vayan y trabajen y gloríense cuando hayan derramado su vida. Gloríense como se pudo gloriar Abel cuando ofreció de su ganado
una ovejita, gloriense cuando puedan ofrecer como Abraham a Isaac, que era su hijo. Gloriense cuando Ana, de su vientre, engendró a Samuel y lo fue a consagrar a Dios. Gloriense cuando sea de su vientre espiritual. Cuando sea por el trabajo, de lágrimas, de padecer todos los días, que usted pueda ofrecérselo a Dios. No en cantidad, sino en sacrificio. Bien, y ahí vamos viendo los dos tipos de cristianos, los engañados del diablo y los verdaderos. Los falsos, los que parecen trigo pero son cizaña, los que parecen árboles pero no tienen fruto ni tienen sombra, y los verdaderos. Yo espero, bendito hermano de todo corazón y bendita hermana, que esta palabra sea para que le edifique siempre. Dice, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Y aquí sigue diciendo Pablo, y nosotros seguiremos anunciando el Evangelio, seguiremos predicando el Evangelio más allá de ustedes, donde haya católicos, donde haya otro tipo de religiones, donde haya idolatría, ahí vamos a anunciar sin meternos en la obra de otro, para gloriarnos con Dios y porque esta es la regla que Dios nos dio, para gloriarnos no delante de ustedes, no en las apariencias de tener mucha gente, sino que la gloria provenga de Dios y los aplausos sean de Dios. Porque este tipo de cristianos, entre paréntesis, que son del diablo, se glorian con la gente que tienen. Se glorian por sus seguidores, mas no por la obra de dar sus vidas y de haber llegado con el Evangelio a tocar sus corazones. Bien, dice en el versículo aquí, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. O sea, no entramos en la obra de otro, porque si yo me gloreo en lo que ya prepararon, si ya se les predicó el Evangelio, ¿por qué me voy a gloriar de eso? Dice, mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahí está, no con los hombres, no por tener gente, sino me voy a gloriar y voy a agradar al Señor si sé que mis pies fueron a evangelizar, si sé que fui el primero que llegó a los corazones y trabajé durante años para presentar en sacrificio vivo, santo y agradable a una ovejita, entonces me voy a gloriar no con los hermanos, porque los hermanos me van a engrandecer cuando puedan ver, cuando puedan oír, cuando sean seres angelicales, sin necesidad de estarme engrandeciendo, ellos mismos van a reconocer, pero me voy a gloriar con el Señor porque es lo que me mandó a hacer. Dice, mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Y cómo me voy a gloriar con el Señor? ¿Cómo me voy a gloriar con Cristo Jesús? Bueno, bendito Padre Santo, Señor Todopoderoso, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias por esta riqueza, Señor, porque sin tu bendita presencia y sin tu bendito poder, Señor, no es, bendito Padre, posible sacar del mundo, convencer que tomen su cruz. He visto tu poder, Señor. Gracias, bendito Padre, por no abandonarme. En esto sé que tu bendita presencia está conmigo, porque los ciegos ven, los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen. Señor bendito, gracias, porque cuando me permites ir con los pies, tú convences a salir del mundo. Veo tu poder, en eso me gloreo. Gloríese con el Señor. Y Padre bendito, en súplica, Señor, te pido y te ruego que no me quites. Yo voy a seguir en la cruz. Dame poder, Señor, para seguirme gloriando. Porque sé que este fruto me lleva a la vida eterna. Gracias, bendito Padre. En eso me voy a gloriar con el Señor. Bendito hermano y bendita hermana. No me voy a gloriar en meterme en fundamento ajeno. No me voy a gloriar en tener 100 personas o 1000 personas. No me voy a gloriar, sino me voy a gloriar en las transformaciones, en las nuevas criaturas. En eso me voy a gloriar. Versículo 18.
Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ahora ahí está. No es alabado aquel que se mete en fundamento ajeno, aquel que es altivo, aquel que ya tiene el veneno de Satanás y dice: soy escatólogo, tengo tantos años de cristiano, soy doctor de la ley, vea cuántas megas iglesias tengo, vea cuánta gente manejo, tengo, no sé, 25 millones de gentes que ven en YouTube, que ven mis prédicas. Bueno, fíjese bien lo que dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. No es aprobado por Dios, sino reprobado. Porque el que se alaba a sí mismo es el ladrón, es el que arrebata, es el que se gloria en las apariencias, como los fariseos, es el que se gloria en la carne. Dice aquí: sino aquel a quien Dios alaba. ¿Y sabe qué? ¿A quien Dios alaba? ¿Qué es que Dios alabe a uno? ¿Qué es que Dios me esté alabando? Dios me alaba cuando no me quita su presencia, cuando no me quita su sabiduría, cuando no me quita a Cristo, cuando no me quita ovejitas que verdaderamente son mansas y me permite estar con estas riquezas, cuando me enseña el camino, cuando leo la bendita palabra y comprendo, y voy comprendiendo, cuando Dios me sigue hablando, cuando veo transformaciones, entonces yo sé que Dios me está alabando, sin tenerme que alabar a mí mismo. Y de igual manera, cuando Dios me alaba y llega una ovejita con algún escrito, con algún presente o con un abrazo y un beso y me dice: gracias hermano, porque ahora puedo ver, porque ahora puedo caminar, porque ahora, y yo veo el fruto que tienen, no hay más premio, no hay más gozo de Dios, no hay más riqueza que me pueda dar Dios al ver estas cosas y tener su sentir. Bendito hermano y bendita hermana. Bien, hemos terminado el capítulo 10 de 2 de Corintios, la enseñanza número 52. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 53 de 2 de Corintios. Yo me despido, bendito hermano y bendita hermana, con un abrazo y con el beso del óculo santo, deseándole que la presencia de Dios esté con usted y que cada palabra quede en su corazón. Si Dios quiere, hasta mañana. Gracias.